Entonces aquí hay un mensaje con motivo de la sequía. ¿Ya? Entonces hubo una sequía y con respecto a esta sequía vino un mensaje. 14:13 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Entonces, lo que está diciendo aquí es cierto que ha habido un tiempo de sequía y con respecto a eso hay estos mensajes y está mencionando aquí el profeta que habían falsos profetas que profetizaban solamente paz y cosas buenas cuando no era así. Ya, que no iba a haber espada, que no iba a faltar la comida, ¿cierto? No iba a haber hambre, pero derechamente ellos estaban profetizando falsamente. ¿Ya? Porque dice el versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Ya? Eh, y bueno, el versículo 15 es mucho más duro aún, porque dice, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Ya? Entonces, eh, está, ¿cierto?, de manifiesto este problema, ¿cierto?, de los falsos profetas que había en aquel lugar. ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. Ya entonces, falsos profetas, mensajes con respecto a esta sequía que aparece en los dos capítulos 14 y 15. Profeta Llorón, versículo 17, dice, les dirás pues estas palabras, derramen mis ojos, lágrimas día y noche y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Entonces Dios le dice a Jeremías que diga que va a llorar mucho por lo que va a acontecer. Capítulo 15. Mire lo que dice esto, también es potente, fuerte. Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel, ¿ya?, grandes profetas de Dios, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. O sea, ni siquiera estos grandes intercesores, recuerden que Moisés muchas veces intercedió por el pueblo. ¿Se acuerdan cuando iban por el pueblo murmurando? O cuando cometieron el pecado, ¿cierto? De la idolatría, ¿cierto? De adorar becerro, en fin. Dios tuvo la intención de destruir el pueblo incluso y de dejar solamente a Moisés. ¿Se recuerdan? A ese nivel de ira, de enojo Dios, ¿cierto? Pero Moisés le rogó a Dios, le pidió a Dios, intercedió por el pueblo. Grandes intercesores, Moisés y Samuel. ¿Ya? Personas que estuvieron en la misma presencia de Dios, ¿cierto? Orando, intercediendo por el pueblo. Ni siquiera ellos habrían podido evitar el castigo. Era inminente el castigo. Y el castigo era la destrucción, la invasión primero, la invasión, la destrucción de Jerusalén, destrucción del pueblo y llevados cautivos por los babilonios. Entonces, ni siquiera ellos habrían evitado el castigo. ¿Ya? Y Manasés, uno de los hijos de Ezequías, que llegó a ser rey,
fue uno de los tantos, en realidad, uno de los tantos que llevó a Israel a la idolatría, como está en Segunda de Reyes capítulo 21. Yo les decía que cuando se dividieron el reino en dos, hubo alrededor de 40 reyes, pero todos los reyes fueron malos. Todos, salvo un par de reyes del reino del sur. Los demás todos fueron malos. Y Manasés fue uno de ellos, que llevó al pueblo a la idolatría. Ahí ustedes pueden verlo en Segunda de Reyes, capítulo 21. Pueden profundizar un poquito más. Ahí está el reinado de Manasés. Y yo voy a leer solamente un versículo, el versículo 2. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ya, ahí ustedes pueden profundizar, pero lo que dice en realidad, Segunda de Reyes 21, es que fue uno de los más grandes idólatras, reyes que levantaron altares, en fin. Ya, así que fue un rey que llevó a Israel a la idolatría. Le maldecían, ya, y su consuelo es su palabra. 15:10 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Todos le maldecían. Tenía mucha oposición, Jeremías. Mucha, mucha oposición. Lo que él decía, o se burlaban de él, ya, o, o lo insultaban, lo golpeaban, incluso lo detuvieron en algún momento. Fue preso por predicar la palabra, por llevar la profecía de Dios. Ya. Así que el ministerio de Jeremías no fue un ministerio fácil, fue un ministerio bien, bien complejo. Seguimos con estos símbolos de la caída, esa era la sequía. También el celibato de Jeremías también es aquí mencionado como un símbolo de la caída. En capítulo 16, ahí vemos, ¿cierto?, el juicio de Jehová contra Judá. Versículo 2 dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Ya, es una orden para Jeremías, ¿cierto?, para que guarde celibato. Ya. Versículo 5 dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Ya no tenía sentido que él fuera a dar pésame ni a consolar a alguien, ya porque Dios había quitado la paz de la gente en ese momento. ¿Ya? Ni en casa de banquete, dice el versículo 8. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. ¿Ya? Entonces, eh, hartas prohibiciones tuvo de parte de Dios, ¿cierto? Ni esposa, ni podía ir a casas de luto, ni tampoco a ningún banquete ni fiesta. ¿Ya? Y el versículo 11, si preguntan la razón del castigo, versículo 11 dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron. Esa es la razón del castigo. ¿Por qué Dios castiga al pueblo de Israel? Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Esa es la razón, si alguien pregunta, ¿ya? Si alguien pregunta, ¿cuál es la razón de tanto dolor, tanto castigo, ¿cierto? Tanta destrucción, tanto cautiverio, la razón es esa. ¿Ya? Y es algo que hemos venido estudiando, ¿cierto? Desde el Pentateuco, tanta infidelidad, tanta idolatría, ¿ya? Algo que Dios
les enseñó desde un principio lo primero, ¿cierto? Fue eh, los mandamientos, ¿cierto? De Dios. Y, ¿Y cómo comienzan los mandamientos de Dios? Amarás a tu Dios. Sí, ese es el mandamiento, ¿cierto? General, pero los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Vamos, vamos, vamos. Delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Ya, eso es. Creo que fue lo mismo que dijo mi hermana Gisela, se le escuchó un poquito cortado. Pero eso Amén. es. Eso es. No tendrás dioses. La primera orden, la primera. Es el primer mandamiento. Y eso tiene una importancia el hecho de que sea lo primero que esté mencionado. Es porque para Dios era totalmente relevante, importante que no fueran tras otros dioses ajenos y falsos, además, que no existen. ¿Ya? Entonces la razón del castigo es que sus padres dejaron a Dios, ¿cierto? Eh, y cuando se lee eso, hermano, es como, es como penoso. Yo cuando lo acabé de leer ahora recién, es como, es triste, es penoso, porque la forma en que se escribe, que se dice, dice, nuevamente, versículo, eh, versículo 11, porque vuestros padres me dejaron. Eh, Mi hija menor tiene 3 añitos. Y cuando queda sola en la pieza, sale y me dice, me dejaste solita. Eh, y yo lo leo, mire, dice el versículo 11, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y no era algo antojadizo, hermano. Si en definitiva esto llevaba mucho tiempo enseñándose. Como yo les dije desde un principio, desde el inicio del pacto. El primer mandamiento era no seguir dioses ajenos, no servir, no hacerse imágenes, esculturas, no servir, no adorar a otros dioses. ¿Ya? El remedio, el exilio, sacarlos de esa tierra, sacarlos lejos de ahí. Versículo 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni nosotros, ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. ¿Quieren servir a dioses ajenos? Ya, los voy a llevar a tierras ajenas, ¿cierto? Lejos, y allí van a servir día y noche. Los van a obligar a servir a dioses ajenos. Y de hecho ocurrió así. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Daniel lo querían obligar, ¿cierto? A adorar a otros dioses y él se negó. Pero la mayoría lo estaban obligando. Esto es lo que estaba pasando con los babilonios. ¿Ya? Entonces el remedio, el exilio. ¿Ya? Eso es el exilio. Llevarlos fuera de su tierra, mandarlos lejos de ahí, ¿cierto?
Y eso me recuerda eh, que en alguna medida, ¿cierto? Cuando el pueblo pide algo, de alguna manera Dios se los da. Eh, y hay varias situaciones que ahora se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el pueblo, poquito antes de llegar a la tierra prometida, llevaba muy poquito tiempo en el desierto, un año, y estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, estuvieron ahí parados, cerca? Mandaron a los dos espías, ¿se acuerdan? Ya llegan dos espías con buenas noticias, pero 10 llegan con malas noticias y contaminan a todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Y el pueblo comenzó a rebelarse contra Moisés y contra Dios. Nos trajiste aquí, vamos a llegar allá, y hay puro gigante, no vamos a poder, nos trajiste. Mejor hubiera sido que hubiéramos muerto en el desierto. Así dijeron, exactamente así. Hubiera sido mejor haber muerto en el desierto. ¿Y saben qué ocurrió? Toda esa generación murió en el desierto. Todas. Todos. Menos Josué y Caleb. Los demás murieron todos en el desierto. Toda esa generación murió. Entonces, aquí ellos querían dioses ajenos y Dios les concedió dioses ajenos. Pero fuera de aquí. Lejos de Jerusalén, en tierras lejanas. Otra cosa, cuando ellos querían tener reyes, le exigieron a Samuel que querían tener reyes. Y le pidieron a Dios, ¿cierto? Le exigían. Queremos ser como las otras naciones, queremos tener reyes. ¿Por qué las otras naciones son reinos? Nosotros no, no tenemos rey. ¿Qué dijo Dios? Samuel, concédele lo que ellos quieren. Porque a mí ya me desecharon. Y concédeles a ellos. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Esto que estamos analizando aquí es pura consecuencia de eso. Querían reyes, pero al final los reyes los llevaron por mal camino, se dividieron, se pelearon entre ellos, mataban a sus hijos, un enredo. ¿Se fijan cómo Dios concede ciertas cosas cuando se las piden? A sabiendas, ¿cierto?, de las consecuencias que van a ocurrir. Ya. Bien, el remedio entonces, el exilio. El pecado de Judá, un pecado imborrable, capítulo 17, versículos del 1 al 18, versículos 7, 9, 5, 7, 9 y 10. Así dice Jehová en versículo 5, capítulo 17. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que quiere decir en este capítulo, ¿cierto? Y de hecho el título es claro, dice, el pecado escrito en el corazón de Judá. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cierto?, por qué este pueblo, pero el versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, el pecado, ¿cierto?, ya estaba arraigado en ellos, ¿ya? En el corazón con cincel, ¿cierto? En piedra estaba escrito. Por eso que después dice, ¿cierto? Yo les voy a cambiar ese corazón de piedra, ¿cierto? Ese corazón lleno de pecado. ¿Ya? Entonces,
Mire el versículo 14. Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Entonces, él se sentía culpable por las cosas que decía, pero él decía, ¿cierto?, que no eran palabras de él. No es que él estuviera pidiendo que le pasaran cosas malas al pueblo de Israel, sino que, en definitiva, ¿cierto?, era palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que él se justifica. Y ellos también estuvieron faltos en cumplir el día de reposo. ¿Ya? Del 19 al 27, ¿cierto? Ahí está la observancia del día de reposo. Dice, versículo 23. Mire, voy a leer el 22. Dice, 21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Esto era exagerado, hermano. Yo el otro día, como yo les decía, me gusta ver documentales de Israel, ver eh, cómo es, ¿cierto? La nación, el país. Hay videos de viajeros que van por... Y mencionaban que en el día de reposo la gente, por ejemplo, prefiere, incluso algunos, no ocupar los ascensores. O los ascensores de los edificios están programados con todos los botones apretados para que paren todos los pisos para que la gente no tenga que apretar el botón. Porque eso puede significar que hagan un trabajo adicional. A ese nivel. Están todos los botones apretados los días de reposo. Entonces la gente sube al ascensor y el ascensor va parando en todos los pisos. Así nadie tiene que estar apretando botones. Entonces han llevado esto, que no trabajar nada, ¿cierto? A un extremo, ¿cierto? Que raya, ¿cierto? Eh, raya en lo cuerdo, digamos. Pero aún así, dice el versículo 24, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaré el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Versículo 27, pero si me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ya, en cierta manera, ¿cierto? Lo que dice es que ellos no estaban cumpliendo, ¿cierto? Ellos no estaban obedeciendo, ¿ya? Y tampoco estaban oyendo, ¿cierto?, la voz de los profetas. Estaban violando el día de reposo. Y esto era una ordenanza para el pueblo de Israel, esto era una ordenanza, pero así, firme. Esto no podía dejar de hacerse. Para el pueblo de Israel esto era una ordenanza a perpetuidad. De hecho, todavía dice la palabra de Dios, ¿cierto? En principio, cuando esto se establece, es que el pueblo tiene que obedecer esto eternamente. ¿Ya? Eternamente. ¿Ya? Pero esto es para el pueblo de Israel. Los últimos reyes y profetas de Judá, desde el capítulo 22 al capítulo 25. Ahí están los reyes de Judá. Perdón, me salté una diapositiva.
El capítulo 18, ¿cierto? El capítulo 18. Me había saltado esta. El vaso de barro rajado en el capítulo 18. Ahí hay una señal, ¿cierto? Del alfarero y del barro. Ya, que nosotros conocemos, yo creo que bastante esta señal, ¿cierto? Porque Jehová le dice a Jeremías que se levante y vaya a la casa del alfarero, ¿ya? Y allí te haré oír mis palabras. Y fue. Y encontró trabajando allí, ¿cierto? Al alfarero. Versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces usó esta imagen, ¿cierto? El Señor le dijo, mira, Jeremías, anda a la casa del alfarero y mira cómo trabaja, ¿cierto? Y aprovechó ese momento en que se echó a perder la vasija. Y tuvo que rehacerla, desarmarla, apretarla, ¿cierto? De nuevo, rearmar la masa, ¿cierto? Harta presión ahí. Tiene que presionarla fuerte para que se vuelva a hacer una masa eh, apretada, ¿cierto? Y poder trabajar en ella. Y Dios se compara entonces como este alfarero y su pueblo, ¿cierto? Como esta masa de barro, esta vasija de barro. Y efectivamente, ¿cierto? Lo que hace Dios en este caso, ¿cierto? Es tomar este pueblo en este castigo que tiene que hacer. Lo que está haciendo Dios es rehaciendo esta vasija. Rehaciendo esta vasija, presionándola, haciéndola sufrir para que pueda transformarse en una vasija, ¿cierto? Como Dios quiere que sea, como el alfarero quiere que sea. Entonces, eh, es por ese motivo, ¿cierto? Que Dios usa entonces esta situación, ¿cierto? Del alfarero con la vasija de barro. Ya. Y en el capítulo 19, el vaso de barro quebrado, ahí está la señal de la vasija rota. Dice, aquí ocupa otra señal. Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, es decir, de sangre de niños, sacrificados a los ídolos. Ojo con eso. Y aquí se muestra, ¿cierto?, cómo a Dios le desagradaba eso, el sacrificio de niños. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Ya? Versículo 10.
Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores. ¿Ya? Así que fuerte, ¿cierto? Esta profecía que Dios le pide a Jeremías, ¿cierto? Que vaya a ese lugar. No fue a Jerusalén, sino que fue a otro lugar específico. Versículo 2 fue al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental. Y allí le pidió que dijera esas palabras. Seguramente en ese lugar, ¿cierto? Se levantaron altares a Baal y a los otros dioses. ¿Ya? Pero fuertes, ¿cierto? Esta profecía del vaso de barro quebrado. Capítulo 20, Pasur el sacerdote. Aquí hay detalle de un cautiverio. En el versículo 4 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos. Y tus ojos lo verán, y todo Judá, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Todavía no ocurría la caída del reino del sur, ¿eh? Esto está profetizando Jeremías lo que va a pasar, ¿cierto? Como bien dijeron ustedes, ¿ya? Que van a caer a manos de los babilonios, y eso le está diciendo. Y el lamento de Jeremías desde el versículo 7 en adelante al 18, ahí está el lamento, ¿cierto? De Jeremías, que de alguna manera él se lamenta, ¿cierto? Porque Dios lo usa a él para llevar estas palabras que a lo mejor a nadie le habría gustado, ¿cierto? Entonces él dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día me he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Entonces la gente se burlaba de él, lo insultaban, hacían escarnio de él porque él profetizaba, ¿cierto? Y la gente no le gustaba, se burlaban, se reían del profeta Jeremías. Porque, No se está reconectando al parecer. Ahí apareció. ay sí, se me cayó la señal, está un poco inestable la señal, así que espero que no se vuelva a caer. Ya me había, o Sigamos. sea, que era yo. No, se me cayó a mí, los boté a todos. Ya, entonces está este lamento de Jeremías aquí en el capítulo 20, desde el versículo 7 al 18. Aquí. ¿Ya? Y aquí, como yo les decía, él se lamenta de alguna manera, ¿cierto? Porque a él le tocó dar todas estas profecías, ¿cierto? Y porque más encima se burlan de él. Pero él dice que, aunque se burlan de él, la palabra de Dios, ¿cierto? Para él es como algo, es como un fuego que siente en su interior, que lo obliga a hablar. Mire, versículo 9. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, en algún momento dijo, ya no voy a hablar más, mejor no voy a profetizar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Se fija? Entonces, él en algún momento quiso, ya, está bueno ya andar profetizando cosas malas, ya no quiero profetizar más, pero era tanto, ¿cierto? Ese fuego que había en su interior que no pudo evitarlo. ¿Ya?
Él seguía siendo perseguido, seguía siendo burlado, pero él se daba esta fe, mire, esta confianza que yo creo que tenemos que tener todos nosotros. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Solo contra mucha gente, pero él sabía que Jehová estaba con él como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Ya? Así que, bueno, más adelante vuelve a caer en esta situación de lamentarse. Versículo 14 dice, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo de varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Por qué no me mató en el vientre? Dice el versículo 17. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Entonces, él estaba en este lamento constante, ¿cierto? Dándose ánimos y de que Jehová estaba con él. ¿Ya? Pero era algo que él tenía que hacer. Le era muy difícil, tenía mucha persecución, tenía mucha burla, tenía mucho escarnio, pero él aún así profetizó y profetizó. ¿Ya? Y el sitio babilónico, sitiar, aquí voy a explicar un poquito esto, qué significa sitiar una ciudad. Sitiar una ciudad significa bloquearla, cerrarla, ¿ya? Bloquearla en sus entradas y en sus salidas. Por ejemplo, si alguien quisiera sitiar Valdivia, supongamos que nosotros entramos en batalla con Temuco. Ya, vamos a una guerra con Temuco. Y Temuco dicen, ya, vamos a sitiar Valdivia. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que bloquear el acceso norte a Valdivia La entrada. y el acceso sur. Eso. Ay, no. ¿Qué pasaría con eso? Nos empezaríamos a consumir el alimento que hay aquí dentro de los supermercados, ¿cierto? Pasaría una semana, chuta, y no quedaría más alimento en los supermercados. Se acabarían las bencinas y empezaríamos, ¿cierto?, entre nosotros a rendirnos. Finalmente nos rendiríamos ya, Temuco, nos rendimos, ¿cierto? Abran el paso para que... Ya. Eso significa sitiar una ciudad, bloquearlo, ¿cierto?, hasta que se ahoguen a sí mismos. Ya, y los babilonios hicieron eso, capítulo 21. Aquí comienza el sitio, ya, de Jerusalén. Capítulo 21, Jerusalén será destruida, dice el capítulo. Ya. Entonces dice, versículo 2, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Así le dicen, le dicen a Jeremías. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas. Y aquel se irá de sobre nosotros. No entendieron nada. No. Vieron que se estaban acercando los babilonios y estaban diciendo, Jeremías, háblale a Jehová. A lo mejor él va a hacer alguno de sus maravillas, de sus milagros, y nos va a salvar esta vez. Resulta que ya venía hace mucho tiempo profetizando que iban a ser invadidos por los babilonios. Hace mucho tiempo. ¿Ya? Versículo 3. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. Y a los caldeos que están afuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande.
Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre de la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Ya? Versículo 13 dice, aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. ¿Ya? Sedequías pide ayuda entonces, este rey de Judá pide ayuda, pero la respuesta es negativa. Negativa y fuerte. O sea, ni siquiera iban a ser los babilonios contra ellos, iba a ser Dios mismo más los babilonios contra Israel, contra Judá. Terrible, terrible y fuerte. ¿Ya? Pero el versículo 14 dice que el castigo es conforme al fruto de vuestras obras. Yo creo que nadie midió que el pecado que estaban haciendo era tal frente a Dios, ¿cierto? Que había acumulado un nivel de ira, ¿cierto? Que ya era irreversible, ¿cierto? Que un castigo que ya no tenía perdón de Dios. Ni Moisés ni Samuel podrían haber intercedido por el pueblo. Yo me pregunto, ¿cómo será el pecado de hoy día frente a Dios? Hermano, cuando vemos cosas horribles hoy día, cosas terribles. Y trato de pensar en esta imagen y la comparo con nuestros días. Y si es que hoy día no son peores, hermano. O sea, lo único que me queda pensar es en esta misericordia de Dios que sostiene su ira, hermano. Que sostiene su ira, su juicio, su castigo. Solo por amor. O sea, no me queda otra respuesta. ¿Ya? Los que se quedaren van a morir en Jerusalén. Y los que se vayan cautivos van a vivir. Eso sería el castigo más leve, ser cautivo. Que se lo lleven presos, detenidos. ¿Ya? Y allí, ¿cierto? Iban a ir en medio de ellos, van a ir ese remanente que permanece fiel. Siempre hay un remanente fiel, hermano. Siempre hay un remanente que permanece fiel a Dios. Y lo dice más adelante. Bien, en capítulo 22, los reyes. Ahí está la profecía contra los reyes. Hay una profecía contra Josías, contra Joacim y contra Conías. Son reyes de Judá. En el capítulo 23, ahí habla acerca de profetas, los profetas, pastores del rebaño, que es una analogía aplicada a profetas y a reyes. Capítulo 23, desde el versículo 1 al 8. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Entonces, eso lo está aplicando a profetas y a reyes. Pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Ya? Está diciendo aquí a los profetas y a los reyes que destruyen las ovejas, las dispersan. ¿Ya?
Entonces tiene que ver con los profetas falsos, ¿cierto? Con los reyes idólatras. A ellos, ¿cierto? Es que le está llamando pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Por eso dice el versículo, mire, aquí está lo que yo les decía del remanente, versículo 3. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. La bondad de Dios. En medio del castigo, ¿cierto? Su amor, ¿cierto? Está siempre ahí. Versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí viene una profecía de Cristo, mire, dice. Versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual la llamarán Jehová, justicia nuestra. Eso es entonces, ¿cierto? Hablando acerca de estos profetas y reyes, ¿cierto? Pastores de rebaño que han dispersado y destruido las ovejas haciendo mal, no haciendo bien su trabajo, ¿cierto? Los reyes hicieron muy mal, yo les decía, ¿cierto? Muchos de ellos levantaron altares, sacrificaron niños y Dios los castigó por eso. Y los profetas falsos, nuevamente mensaje a los profetas falsos. Desde el 9 al 40 hay una denuncia de profetas falsos, que es básicamente lo mismo que ya hemos mencionado, ¿cierto? Que Dios se molesta cuando alguien va y dice Jehová dijo, y él nunca dijo. Eso para Dios es, eh, no sé si decir es malo, yo creo que es aberrante para Dios. ¿Ya? Es un engaño. ¿Ya? Y eso obviamente a Dios no le agrada. ¿Ya? Mire, por ejemplo, el versículo 25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno su más cercano. Versículo 31. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. ¿Te fijan? Ahí básicamente, ¿cierto? Es el mensaje en general, resumiendo todo ese capítulo acerca de los falsos profetas, ¿cierto? Cómo a Dios nunca le ha agradado, ¿cierto? Que alguien se haga pasar por profeta. Y hoy día, hermanos, como yo les mencionaba en clases anteriores, hay ministerios donde los profetisas se levantan por todos lados. A cualquiera le llaman profetisa, profeta. ¿Ya? Yo he conocido algunos ministerios de estos neopentecostales,
que levantan salmistas, apóstoles, profetas, ¿cierto? Así muy fácilmente, de la nada. Eh, y cuidado, porque como dice ahí, endulzan su lengua. Lo único que profetizan, ¿cierto? Es prosperidad, es cómo hacerte rico, cómo hacerte... ¿ya? Cosas que a la gente le agrada escuchar. ¿Cierto? Dios trae prosperidad para ti, bendición para ti, éxito para ti, riquezas para ti, ¿ya? Algo grande se haya venir, en fin. Así que cuidado con eso. Ya hay que tener mucho cuidado. Hay que saber discernir también, ¿cierto? Hay que saber discernir. Eso es importante. Higos buenos e higos malos. Capítulo 24. Ahí hay una señal de higos buenos y higos malos. Los higos buenos son aquellos cautivos por Babilonia. Volverías a Dios, dice el versículo 5 al 7. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Para bien. Ya, atentos con eso. Para bien. Yo hoy día tuvimos una reflexión en mi trabajo. Los días lunes, como ustedes saben, partimos con una reflexión. Y la reflexión decía, eh, más sabemos esto, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tenía que ver un poco con esto. Yo les decía, esto es una fórmula de éxito, para que te vaya bien en las cosas que hagas, que emprendas. Pero ojo, porque parte diciendo, los que aman a Dios. Y amar a Dios, ¿cierto? Implica una responsabilidad. Cuando yo amo a alguien, ¿cierto? Yo me dedico a esa persona, ¿cierto? Yo me preocupo por esa persona. Si no, no se demostraría mi amor, ¿cierto? Yo me preocupo por esa persona. Yo pienso en esa persona. ¿Ya? Yo tengo comunión con esa persona, comparto, dedico tiempo con esa persona, porque le amo, ¿cierto? Y eso es. Si yo amo a Dios, ¿cierto? Yo leo la palabra, yo tengo oración, yo me congrego, yo guardo sus mandamientos. Y así te irá bien. Y no importa si en ese momento te está pasando algo malo, ¿cierto? Si tienes alguna adversidad, alguna aflicción. El apóstol Pablo lo veía, ¿cierto? Él decía, yo me glorío en las aflicciones, ¿cierto? Yo me glorío. José, ¿cierto? Él decía, cuando se reconcilia con sus hermanos, ¿cierto? Les dice, yo sabía todo el mal que ustedes estaban haciendo contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Así le dijo José cuando fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y se reconcilia. Pero Dios transformó todo eso malo en mí para bien. Y esto me lo confirma, por hermano. El pueblo sufrió mucho cuando fueron llevados cautivos. Muchos de ellos se rebelaron contra Dios, muchos de ellos hablaron contra Dios. Pero Dios lo que estaba haciendo era un bien. En un momento muy difícil, ¿eh? Donde Él fácilmente podría haberlos aniquilado a todos por su pecado. Pero Él tenía que cumplir una promesa, ¿cierto? Una promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál era esa promesa? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué promesa estaría tratando de cumplir aquí Dios si lo está mandando cautivo? Pero le está perdonando la vida. Y en eso, en ese sentido, ¿cuál creen ustedes que será la promesa que está cumpliendo aquí Dios con su pueblo? Los eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Para bien. ¿Qué creen ustedes?
Partamos. ¿La vida eterna? Sí, ya, la vida eterna, pero eso es como bien general, porque, digamos, vamos más específico. ¿Quién le prometió a Abraham? ¿Cuál fue su promesa? Es, es bien específico, porque todos sabemos cuál es la promesa que le hizo a Abraham. Que la descendencia prevalecería en los tiempos. Ya, sí, Bendi- ya. ¿Y qué más? ¿Iba a decir algo más? ¿Iban a ser benditas? Benditos, Ya, bendecidos, ya, Claro, esperados, multiplicados. ya, eso. claro. ¿Qué más? ¿Alguien más? Porque dice, yo te bendeciré y mucho haré y tengas mucha descendencia. Ya, sí, tengo mucha descendencia. Sí. Y en él, ¿cierto? Iban a ser benditas todas las Naciones. naciones. Mm. ¿Y cómo se cumple eso? ¿Cuándo se cumple? ¿Quién bendice todas las naciones? ¿A través de quién? A través de Jesucristo se bendijo todas las naciones, ¿cierto? Sí. Ahí se cumple la promesa de Abraham, ¿cierto? Ma- Porque Abraham, ¿se acuerdan que era una persona, forma una nación y ahí, hasta ahí no va, por nación, Israel, ahí no va a todo el mundo, ¿cierto? Nación, nación, nación. Pero nace Cristo, ¿cierto? Se dispersa el evangelio y ahí son benditas todas las naciones, Claro. ¿cierto? Ahí recién son benditas todas las naciones. Y ahí se cumple, ¿cierto? La promesa de Abraham. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí se destruye todo el pueblo, toda la nación? Y los babilonios destruyen a todo Judá y no va nadie cautivo y todos mueren. No se habría cumplido lo que Dios dijo al principio a Abraham. Exactamente, mi hermana Gisela había puesto serán benditas todas las naciones. Exactamente. No se habría cumplido. Pero Dios lo que está haciendo aquí, ¿cierto? Es siendo fiel a sus promesas. Se fija cómo toda esta historia, ¿cierto? Tiene que ver con Cristo al final. Si todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, todo tiene que ver con Cristo. Todo, hermano. Esta es una historia, hermanos, de 700 años antes de Cristo. Que 600 años antes de Cristo, o 500. Pero tiene que ver con Jesucristo. De estos cautivos que se van allá a Babilonia, de los que sobrevivan, van a ser el Redentor, va a venir a nacer Jesucristo. De algunos de estos descendientes, ¿cierto? Va a nacer Jesucristo. ¿Ya? Eso se cumple con Jesucristo, decía la hermana Gisela. Lo leí tarde, pero ya me había respondido mi hermana Gisela. Gracias, hermana. Yo creo que si no hubiese sido por eso, nosotros tampoco no habríamos tenido esta esperanza de ser salvos. ¿Sí? Porque los profetas y los anteriores de nosotros, de Jesucristo, antes de llegar a más adelante, prepararon el camino del Señor y prepararon para nosotros, para que se cumpliese la profecía establecida por los profetas. Sí, sí, pues los profetas fueron un instrumento en las manos de Dios, ¿cierto? Por supuesto, claro. Un instrumento en las manos de Dios, lo único que ellos estaban tratando de hacer, Ujú, porque nosotros ya vimos ciertos profetas menores ujú. y ahora viendo profetas mayores. Si lográramos resumir, porque ¿cuál es el centro de casi todos los profetas que hemos estudiado? Casi todo el centro o su tema o su materia gira en torno a advertencias, a castigos, ¿cierto? Dios quería evitar esto y Dios pudo haberlo evitado, ¿cierto? Pero nunca se volvieron de sus malos caminos, nunca. Entonces fue uno tras otro rey, tras otro rey, y nunca se volvieron de sus malos caminos. ¿Ya? Y por eso, es cierto, tenemos tantos profetas. Obviamente que dentro de estos profetas también hay profetas que hablaron acerca del Mesías, prepararon al pueblo para lo que iba a venir, en fin. Pero casi siempre girando en torno a estas invasiones de los asirios y de los babilonios. Antes de que ocurrieran, durante
ocurrió, ¿cierto? Y después de que ocurriera, ¿cierto? Consolando, animando, a levantar el templo, a levantar Jerusalén. Pero el centro, ¿cierto? Era esto, este castigo, ¿cierto? Estas invasiones. Entonces, si alguien me preguntara, oye, ¿de qué hablan los profetas en el Antiguo Testamento? Bueno, principalmente hablan de Jesucristo, ¿cierto? Hablan del Mesías, pero también hablan, ¿cierto? De estos castigos por las alianzas, por la idolatría, las advertencias de estos castigos, ¿cierto? Del consuelo, de la esperanza, del ánimo, en fin, ya podríamos responder. Y los higos malos, ya, aquellos llevados por Faraón, 9 y 10 dice, y les daré por escarnio y por mal a todos los reinos. Pero antes, a los higos buenos, quería leer el versículo 7, se me pasó. Dice, a los higos buenos, a los que se fueron cautivos, que Dios le iba a hacer bien. Miren el versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Ya? Y los higos malos, ¿cierto? Dicen, los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ya. Entonces ahí están los higos buenos y los higos malos, ya, los que iban a sobrevivir y los que iban a morir. Yo creo que no vamos a terminar Jeremías porque vamos al capítulo 25. Son 52. 52, 54, son 52. Está larga la cosa. Y capítulo 25, la visión del fin, dice Jeremías predice exactamente el tiempo y el destino de Babilonia. Y esto es importantísimo. Yo se lo he mencionado ya, pero antes de que ocurra todo esto, antes de que venga Babilonia, los tome cautivos, Jeremías logró predecir precisamente cuántos años iban a estar cautivos. ¿Cuántos años iban a estar cautivos? Con fecha, con tiempo, a ese nivel. Y fueron 70 años. ¿Ya? Y eso está versículos 11 al 13. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ya. Mire, Dios usó a los babilonios para castigar a Israel. Pero estos fueron tan malos, se les pasó la mano. Fueron muy brutales, fueron muy despiadados los babilonios con el pueblo de Israel. Y por ser tan sangrientos, Dios los castiga también a ellos. Y los va a castigar también de la misma forma. Viene otra nación detrás de ellos que también los invade a ellos y los conquista. ¿Quiénes son? Tarea. Ya, sigamos. ¿Quiénes serán los que invaden a los babilonios? Buena pregunta. Ya, la vamos a dejar ahí. Jeremías y la copa de la ira de Dios a las naciones. En capítulo 25, desde el 15 en adelante, ahí está la copa de ira para las naciones.
¿Ya? Ahí salen mencionados muchas naciones: Egipto, Edom, Dedán, Simri, ¿ya? Los reyes del norte. Versículo 27. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. ¿Ya? Pero definitivamente, cierto, es por la maldad de estas naciones, por la idolatría, cierto, por las alianzas, por hacer caer a su nación de Israel, en fin, ¿cierto? Por eso está la copa de ira de Dios contra las naciones. Y desde el capítulo 26 hasta el capítulo 45 encontramos básicamente vida personal del profeta Jeremías. ¿Ya? Vida personal del profeta Jeremías. ¿Ya? Bueno, en el capítulo 26 ahí encontramos algunas cosas, como por ejemplo que Dios le pide profetizar en la puerta del templo, predicar en la puerta del templo. Y allí también quisieron matarle a él, lo tomaron y lo quisieron matar por traición. ¿Se acuerdan que yo les dije que había persecución, había gente que lo golpeó? Aquí lo tomaron detenido, lo querían matar, ya, por traición. ¿Y cómo se defiende él? Bueno, él dice, finalmente dice que Dios es quien lo envió, capítulo 12, versículos 12 y 13. Ya dice, y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. O sea, seguía aún en su defensa, seguía profetizando, ¿cierto? De que mejoraran sus caminos, ¿cierto? De que se volvieran de sus malos caminos. ¿Ya? Y después de esto fue absuelto entonces por los príncipes. En el versículo 16 dice: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces, Dios ahí, ¿cierto?, le libra de la muerte al profeta Jeremías por profetizar su palabra. Y en el capítulo 27 encontramos ya la supremacía de Babilonia. Recuerden que hasta los versículos que vimos hace poco era un sitio nomás, estaba sitiando Babilonia, estaba rodeando, bloqueando las entradas. Y el rey, ¿cierto?, Sedequías era, ¿cierto?, él estaba pidiendo ayuda, ¿cierto? Claro, Sedequías en el capítulo 21. Él lo que estaba haciendo era pidiendo ayuda por si Babilonia los invadía, pero todavía no había invasión. Y ahora vamos al capítulo 27, ¿cierto? Aquí hay una señal de los yugos. Capítulo 27. Coyundas y yugos para los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Son reyes de reinos vecinos y enemigos además de los israelitas. Versículo 2 dice: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de y a todos esos reyes por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir vuestro Señor: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi gran brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras
Mire quién le dio el poder a Nabucodonosor. Yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mi siervo. Los babilonios no eran parte del pueblo de Dios. Pero Dios le dice mi siervo a Nabucodonosor, que era el rey de los babilonios. Mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. ¿Ya? Entonces, esta señal, ¿cierto?, de los yugos se la enviaron a estos reyes, ¿cierto? Dios le pidió a Jeremías que se la enviara a esos reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, para decirles que van a ser subyugados por los babilonios. Porque Dios se lo permitió y Dios le dio el poder a Nabucodonosor. Entonces, aquí vemos también, hermanos, cómo se mueve, ¿cierto?, el poder de Dios en las naciones, en los reinados, en los países que sobresalen, que ganan guerra. A veces, ¿cierto?, es Dios quien, o sea, no a veces, es Dios quien permite, ¿cierto? Y aquí está destacado Nabucodonosor, mi siervo, como yo les decía, también lo destaqué, mi siervo. Mi siervo. Y solo paz habrá para los que se sometan. Versículo 8. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. O sea, el que se resista a los babilonios van a morir. Y los que se sometan a los babilonios van a sobrevivir. El mismo mensaje a Sedequías, es lo mismo, ¿cierto? Y hay falsos profetas que llamaban a no servir a Babilonia. La orden era obedecer a los babilonios, ¿cierto? Porque ellos iban a tomar el control, el poder que Dios le había dado sobre todas esas tierras, sobre todos esos reinos. Es muy interesante, ¿cierto? Ver cómo Dios, ¿cierto?, trata a Nabucodonosor como su siervo. ¿Ya? Sirvió para su propósito, para castigar al pueblo de Israel. ¿Ya? Nabucodonosor, mi siervo, un babilonio. ¿Ya? Sigamos. Capítulo 28, aquí hay un enfrentamiento, un desafío con un falso profeta, en este caso se llamaba Ananías. Ya, hay un desafío a Jeremías. Ya, mire, citó a Dios en sus profecías, siendo un falso profeta. Él predijo que se devolverían los utensilios del templo. Profetizó falsamente el retorno de Jeconías y rompió también el yugo de Jeremías. ¿Ya? Así que hizo muchas falsas profecías, ¿cierto? Pero desafió en este caso a Jeremías, ¿ya?, y usó el nombre de Jehová aquí en vano. Entonces, no porque alguien diga, ¿cierto?, o mencione a Jehová dentro de sus profecías, o de sus palabras, o su predicación incluso, no significa, ¿cierto?, que su mensaje sea verdadero. Por eso yo le decía antes que importante es el discernimiento, ¿ya?, dentro de la iglesia. Es el capítulo 28. Capítulo 29, la falsa profecía es el 28. 29, carta de Jeremías a los cautivos. Hay un mensaje de Jeremías a los que vayan cautivos. Hay una carta aquí a los refugiados, a los que se establecieran.
versículos 5 al 7, dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. O sea, allí, en medio, ¿cierto?, del cautiverio, les dice, tengan familias, crezcan, desarróllense, multiplíquense, crezcan como nación, porque allí Dios los iba a bendecir. ¿Ya? Y iban a ser engañados por falsos, dice versículos 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. O sea, allá también en el cautiverio iban a tener falsos profetas. Entonces, hermano, los falsos profetas, los falsos apóstoles, no son recientes, no son de ahora, no son de la iglesia primitiva. Ya estaban hace mucho tiempo antes. Ya había falsos profetas hace mucho tiempo atrás. Ya. Entonces, capítulo 28, hay un desafío contra un falso profeta que se llamaba Ananías. Capítulo 29 es una carta que escribe Jeremías para los que estén cautivos. Cosa importante, ¿cierto? Le dice que crezcan, se establezcan, pero tengan cuidado, ¿cierto? Porque van a ser engañados por falsos profetas. ¿Ya? Y del capítulo 30 al 33, ¿alguien me puede decir la hora, por favor? Estoy medio perdido en el tiempo. Las 10:20. De 20. Hagamos un altito de 10 minutos por lo menos para descansar las piernas. ¿Ya? Amén, amén. Con el título, ¿cierto? Es que de repente me emociono y paso el largo. Así que 10 minutitos descansamos, ¿ya? Amén.